vimos, bueno, ¿quién me puede platicar de qué son las lesiones elementales? A qué nos referimos cuando decimos lesiones cutáneas elementales? Son lesiones que ocurren en la piel sana y pueden aparecer o surgir por diferente agente causal. Ok, ¿son macroscópicas o microscópicas? Son de característica macroscópica. Ok, y ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos lesiones primarias y lesiones secundarias? Las primarias son planas. ¿Quiere que se la conteste yo o alguien más? A ver, ¿alguien más? Ok. A ver, Aguilar Maldonado. Bueno, yo tengo anotado que la clase pasada usted nos comentó que las lesiones primarias son aquellas que aparecen de repente en una piel sana. Mm, ¿Y las secundarias? Que aparecen pues secundarias a alguna condición o alguna enfermedad. Son evoluciones de las mismas primarias, la mayoría de las veces. Exacto, ¿no? Entonces, las primarias aparecen de novo o sobre una piel sana sin alguna condición previa, sin alguna eh, causante que lo pueda detonar, mientras que las secundarias aparecen posterior a una primaria o posterior a una detonante, ¿no? Le llamo detonante porque, por ejemplo, una liquenificación puede aparecer posterior a un rascado. Entonces, no fue que hubo una lesión previa a la liquenificación, sino que el rascado fue el detonante para esa lesión, ¿no? Y por eso es que se clasifica como secundaria. Entonces, la clase pasada vimos las primarias, ¿no? Y no sé dónde nos quedamos, si ya revisamos esta. Vimos las primarias de contenido líquido. No sé si revisamos las primarias de consistencia sólida. Había mencionado los quistes. Los quistes. Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta acá, ¿no? Entonces ya revisamos todas las primarias, lesiones elementales primarias de contenido líquido. Nos vamos a pasar a las lesiones primarias de consistencia sólida. ¿Sale? Entonces son primarias, por lo que ya explicamos, aparecen de nuevo y son, bueno, son consistencia sólida porque su contenido se trata de un sólido, ¿no? Que puede ser en la mayoría de las veces una alteración de una o de varias de las capas de la epidermis, ¿no? Entonces, a diferencia de las de consistencia líquida, donde había un líquido ceroso, donde había pus, donde había un cúmulo de tejido adiposo, aquí ya no hay un cúmulo de algo, sino que más bien una alteración de alguna o algunas capas de la epidermis, bueno, de epidermis o incluso dermis, y eso hace que su consistencia sea sólida, o sea, que no haya un tipo líquido en su interior. ¿Sale? Entonces, bueno, la primera que tenemos es mácula o mancha, ¿no? Entonces, pues una mancha se trata de un cambio de coloración que no va a tener relieve, ¿no? Entonces, en una piel sin que tenga relieve o sin que tenga volumen, vamos a ver un cambio de coloración. Pudiera ser desde eritematosa hasta purpúrica, hasta hipocrómica, ¿no? Hipercrómica, ¿no? Sobre la piel. Depende mucho del origen, ¿no? O sea, que esté causando la mancha y depende mucho la exposición a bueno, el tipo de piel, ¿no? Hay unos fototipos más claros que otros por raza y a la exposición solar, ¿no? A eso va a depender el tipo de mancha y la coloración de la mancha. Después tenemos la pápula. Bueno, la pápula y la placa, ¿no? Entonces, la pápula es una elevación sólida menor a 1 centímetro, mientras que la placa es una elevación igual o superior a 1 centímetro, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que placa es, bueno, pápula y placa sería la misma lesión, nada más que usamos placa cuando ya está abarcando mucho mayor área, más volumen. De hecho, placa usamos ese término cuando abarca el antebrazo completo, el brazo completo o toda una región del bíceps, ¿no? Una región del tríceps, parte del femoral. Entonces o sea,
Son iguales a 1 centímetro, pero generalmente dejamos el término de placa para lesiones bastante amplias, ¿no? Y bueno, la característica de ambas es que van a resolver sin dejar cicatriz, es decir, una vez que tratemos el origen, la enfermedad de la, de la lesión, no van a presentar, no van a dejar ni marca ni cicatriz, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades se les ocurren en las que podamos encontrar pápulas o placas? ¿Pudiese ser en la psoriasis? En la psoriasis, pues no es una placa como tal, o sea, tiene es más bien escama en la psoriasis Ah, ok. y acompañada de eritema. O sea, sí son placas, pues, ¿no? Sí se llaman placas de psoriasis, pero no, como lesiones elementales no son placas per se. Ah, ok, sí. Vamos a verlas. Generalmente, bueno, pápula la podemos ver en varias enfermedades, ¿no? Desde una varicela, ¿no? Entonces, ya cuando veamos varicela, pero la varicela es una bueno, lo que de hecho se llama enfermedades o lesiones en cielo estrellado, porque podemos encontrar pápulas, pero también al mismo tiempo cicatriz, pero también al mismo tiempo nódulo y al mismo tiempo pústula, ¿no? Entonces, esa es como lo que nos marca que es varicela, ¿no? Y es como se manifiesta la varicela. Y entonces, bueno, varicela es un ejemplo donde podemos ver pápula junto con otras lesiones. Y placa, sobre todo, la vemos en infecciones bacterianas, ¿no? Y les digo, son infecciones bacterianas en una celulitis, en una erisipela. Vemos, y les digo, son amplias, ¿no? Prácticamente toda la parte anterior por arriba de la rodilla, ¿no? De la pierna, o sea, son de varios centímetros. Entonces, bueno, ya nos va a quedar mucho más claro cuando veamos infecciones bacterianas. Después nos vamos a Abón. ¿De qué otra forma conocemos al Abón? ¿Cuál es el otro nombre que recibe el Abón? Urticaria, ¿no? Urticaria sería la enfermedad, ¿no? La, la patología. Pero bueno, en urticaria, ¿qué lesiones vemos? Roncha, ¿no? Entonces, Abón ¿Puede ser son sinónimos. Entonces, ¿qué roncha? es una roncha? Ujú. Es una placa eritematoedematosa, ¿no? Entonces puede ser hasta llegar al tamaño de placa, ¿no? Mayor a 1 centímetro o menor a 1 centímetro. Y una bonoroncha va a ser, bueno, la característica es que el origen y de lo que va a estar eh, compuesto o esa consistencia sólida va a ser de tejido inflamatorio, ¿no? Entonces, va a ser una placa eritemato-edematosa. Lo que forma al Abón es edema. ¿Y cuál es la causante del edema? Pues una reacción inmune, una reacción alérgica, una sobreestimulación del sistema inmune, específicamente en el tejido de la piel, ¿no? Entonces lo que vemos es edema, o sea, se ve edematoso y se ve además eritematoso, ¿no? Como a tendencia a coloración roja. Eso sería un Abón. Va a desaparecer en menos de 24 horas. Esa es la característica del abono de una roncha. En general, si a ustedes les aparece una roncha o un abón, si no la están estimulando, desde que aparece hasta que sale, pasan 24 horas, ¿no? Generalmente. Y es característica de urticaria o de cualquier enfermedad alérgica, ¿no? Prurigo por insecto, urticaria, mastocitosis, alguna reacción alérgica como tal. Entonces es ahí donde podamos ver Abón. Y les digo, puede ser desde algo tan pequeño como hasta 1 centímetro hasta una placa como tal. Y bueno, después tenemos nódulo. Entonces, nódulo es una lesión hipodérmica, es decir, epidermis está sana, dermis está sana, donde se ve el problema es a nivel hipodermis. Y es por esa razón que son lesiones que se tocan mejor que se ven. ¿Qué quiere decir eso? Que como la lesión o el daño está en una capa tan interna, tan profunda, a simple vista a veces pasan desapercibidos. Pero entonces, si tú tocas la piel, si llegas a notar
ese volumen, ¿no? Entonces, ¿dónde las vamos a ver? Bueno, enfermedades que van a afectar a mi capa hipodérmica. ¿Cuáles pueden ser? Paniculitis, eritema nodoso, ¿no? Son enfermedades exclusivas de la hipodermis. Una celulitis también, ¿no? Son enfermedades o infecciones que van a atacar, o sea, el agente o el patógeno halló la manera de llegar a la capa hipodérmica sin hacer afección a las capas más superficiales. ¿Sale? Entonces, hasta acá, ¿hay dudas? No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces, dentro de las primarias de consistencia sólida, vamos a revisar otras, que son estas. Entonces tenemos al tubérculo, que esta en realidad no es una lesión muy frecuente. No sé si alguien sepa en qué enfermedad podemos encontrar los tubérculos. Tenemos dos ¿Puede tipos. ser Ujú. con los gusanos? Cuando tienes parasitosis de alguna mosca o algo así. No se ven tubérculos. Tenemos dos tipos de lepra, ¿no? La lepra más común es la lepra lepromatosa y la lesión de ese tipo de lepra son tubérculos, ¿no? Entonces son nódulos elevados que sí van a dejar cicatriz. Entonces, imaginen ¿no? O sea, ya habíamos explicado que era un nódulo, pero sí es un nódulo elevado, o sea, a este sí se toca y sí se ve, ¿no? Entonces es mucho más evidente. No muestran generalmente ni eritema ni ningún tipo de inflamación. Nada más es un nódulo elevado, bueno, específicamente hablando de lepra en varias partes generalmente zonas fotoexpuestas de la piel. Y que es el problema de lepra, se va el agente patógeno, no es una bacteria, pero sí me va a dejar cicatrices donde hubo tubérculos, entonces pues le dejan estas marcas ya de por vida al paciente. Ujú. Y después tenemos goma. Bueno, el nombre de la lesión es goma y es en masculino, ¿no? El goma. ¿En dónde podemos encontrar gomas? ¿En el herpes zóster? Herpes zóster, no. En sífilis, ¿no? También por Oh, bacterias, ¿no? Por ejemplo, la que causa la sífilis. ajá, exacto. Entonces, sí, sífilis sería donde más podemos llegar a encontrar gomas, sobre todo en una sífilis secundaria, ¿no? Puede aparecernos en genitales o puede aparecernos incluso en manos, ¿no? Es común. ¿Y cómo es la lesión? Es una lesión ahora sí más granulomatosa, ¿no? Mucho más empedrada, por así decirlo, y se abre al exterior, es decir, es como un volcancito que va a tener una apertura donde puede llegar a vertir contenido interior al exterior, ¿no? Entonces, bueno, se ve una sífilis secundaria, una sífilis que no se atendió, ¿no? Una sífilis después de eh, varios años después de que entró la sífilis a un paciente, ¿no? Se pudieran llegar a ver. Pueden llegar a dejar cicatriz, pero es curable, ¿no? Esa sífilis a ese nivel todavía es curable. ¿De acuerdo? Hasta acá dudas. Al final vamos a ver un ejemplo de cada una, ¿eh? Para que no solo se lo imaginen, sino miren, aquí está, ahorita nada más, ahorita las revisamos. Y después continuamos con las secundarias, ¿no? Entonces ya vimos primarias líquidas, primarias sólidas, y ahora nos vamos con las secundarias. ¿Sale? Entonces, ¿quién me recuerda qué significa hablar de lesiones secundarias? Que son evoluciones de las primarias. ¿Qué sale qué? Son evoluciones de las primarias en lo general. De las primarias o posteriores a algún detonante, algo que las pudo haber activado, ¿no? Entonces, bueno,
Vamos a ver, dentro de las secundarias hay varias familias. Bueno, la primera que vamos a ver son destinadas a eliminarse. Se llaman así porque se presentan y o sea, es una lesión que va a eliminarse, ¿no? Es el proceso, aparece esta lesión en el proceso en lo que se elimina toda la lesión, ¿no? Entonces, el ejemplo es escama, costra y escara. Entonces, una escama es una lámina de estratocorno. Entonces, de las 5 capas de la epidermis salen, bueno, se desarrolla mucho más el estratocorneo o empiezan a aparecer varias láminas de estratocorneo. Obviamente esto es patológico y ¿dónde se les ocurre que podamos llegar a encontrar escama? ¿En la psoriasis? Ahora sí en la psoriasis, ¿no? En la psoriasis es súper común que encontremos escama. Incluso podemos llegar a encontrar, se llama líquen plano, otra enfermedad que nos descama. Podemos llegar a encontrar en algunos procesos alérgicos, ¿no? No, se rasca el paciente y empieza a descamar, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Es En la una deshidratación proliferación. también contaría, doctor. ¿Cómo? En la deshidratación también se podrían formar escamas. En la desi- mm, Bueno, ahí más bien no es que se formen escamas, sino más bien lo que pasa en una deshidratación es que la capa córnea se empieza a desprender, pero, o sea, sí son escamas de capa córnea, pero no es no es que se estén generando escamas como lesión, ¿no? Sino, o sea, porque es como como cuando nos quemamos, ¿no? Y nos descarapelamos, ¿no? Pues sí es una lámina, una capa de estrato córneo, pero no es que haya una patología previa donde esté dando un exceso de capa córnea o de escamas, ¿no? Pero sí, o sea, sí pudieran recibir el nombre de escamas, ¿no? Porque finalmente sí son láminas de estrato córneo. Em, bueno, entonces esa es escama, ¿no? Después la siguiente es costra. Entonces, ¿quién me puede platicar qué es una costra? O sea, ¿qué es de qué está compuesta? De plaquetas y células sanguíneas. Ujú. ¿También tiene piel muerta? Eh, También hay piel muerta. Bueno, entonces, efectivamente, sobre todo un segundito. Una cosa se trata de una secreción como bien hay de un exudado, ¿no? O sea, es mucho más, sí llega a haber parte, sanguínea, pero sobre todo es un exudado de, de, bueno, trae plaquetas, es cierto, pero es un exudado con toda la maquinaria para que pueda arreglarse la pérdida de continuidad de la piel, ¿no? Y entonces, como bien dice ahí, está destinado a eliminarse. Está haciendo un tipo de parche que cuando ya sana la piel, pues caerá esa cosa, ¿no? Destinada a eliminarse. Y y escara, ¿no? Escara es una placa de tejido necrótico, ¿no? Entonces también, o sea, si es tejido necrótico va a estar destinado a eliminarse. Generalmente donde más llegamos a ver escaras es en lesiones por decúbito, ¿no? Por ejemplo, pacientes postrados, pacientes encamados por mucho tiempo, eh, que les salen escaras, lesiones donde están recibiendo la mayor presión, ¿no? A nivel dermatológico, a nivel piel, y y bueno, puede ser algo tan leve como un daño, ya ahorita vamos a hablar de eso, pero puede ser tan leve como un daño nada más a epidermis, ¿no? Pero puede ser también tan grave como llegar a hipodermis. Ya cuando ya hablamos de un tejido necrótico, ya llegó a una hipodermis, ¿no? Ya es algo avanzado y pues es tejido muerto que se va a tener que eliminar, ¿no? O bueno, tendría que eliminarse. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta acá hay dudas.
Entonces, les voy a mostrar las imágenes, ya prácticamente todas estas que tenemos. Ya la pública, este puede ser un Evo, ¿no? Bueno, más bien es un Evo, ¿no? De los que ya hemos visto, hicieron una práctica. Entonces, generalmente, si tenemos un fototipo claro, las manchas serían hipercrómicas y al revés, ¿no? Hay pacientes que tienen el fototipo muy oscuro y sus manchas serían hipocrómicas, ¿no? Una hipocrómica sería una, bueno, como estas, ¿no? Un vitiligo es un ejemplo, ¿no? De manchas hipocrómicas, ¿no? Después aquí tenemos la roncha o el abón y quiero que vean cómo tiene cierto, o sea, entre pápula y roncha, ¿no? La diferencia es este componente en la roncha como alérgico, ¿no? En el que si tú la tocas pudiera parecer que se amplía, si tú la tocas, hasta podría crecer o podría verse más manifiesta. Entonces, esa es la cuestión de las ronchas o de los abones. Justo de ahí que no hay que rascarse en este tipo de lesiones, no en una cuestión alérgica, en una cuestión ahí inmune, porque o sea, nos podemos ampliar la roncha que ya tenemos o incluso de hacer que se desarrollen más ronchas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay pacientes que les pica un mosquito y está prácticamente una lesión imperceptible y después de su rascado ya es cuando se ve el abón bien claro, ¿no? Porque, pues, o sea, las ronchas se actúan o se activan con la estimulación o con el rascado, ¿no? Y la pápula, bueno, en este caso es una pápula, yo pensaría que aquí se trata de una enfermedad de la infancia, ¿no? Pudiera ser una rociola. Bueno, pero aquí la característica de la pápula en este ejemplo es que es una eritematosa, ¿no? Entonces están voluminosas, o sea, las puedes tocar y además en este caso están eritematosas, no rojas. Vean, este es un nódulo, ¿no? Este es un nódulo, ya también se ve una base eritematosa porque ya también se ve mucha inflamación, ¿no? Pero este sería el que se tocaría mejor de lo que se vería. Este es goma, ¿no? Entonces vean cómo son las gomas, y les digo dónde las vemos, que generalmente en sífilis, ¿no? Y puede ser en cualquier localización en el cuerpo, ¿no? O sea, si nos aparecen gomas o es una sífilis muy avanzada, secundaria, a partir de la secundaria, o una inmunosupresión. Vesículas, esta sería probablemente por, esta sí, ahora sí, un herpes zóster. Sí, este sería yo creo un herpes zóster, ¿no? Entonces vean, es una vesícula, tiene contenido líquido adentro, aquí se ve un poquito más claro de ese contenido líquido, y vean cómo cuando crece de tamaño, pues vemos ampollas, ¿no? Mucho más grandes, mucho más amplias, y pues el mismo contenido seroso. Tenemos un absceso, que la diferencia entre absceso y pústula es que el absceso, además de tener ese contenido purulento, ya desarrolló inflamación, ¿no? Todo esto rojo es que está inflamado, caliente, eritematoso, ¿no? Es que ya hay inflamación. Entonces, pústula sin inflamación, absceso es pústula más, ¿no? O contenido purulenta más, características inflamatorias. Después tenemos un quiste, ¿no? Entonces ya habíamos visto que tenemos quistes epidermoides, quistes adiposos, ¿no? Entonces, pues no son benignos, no nos deberíamos de preocupar, sí pueden crecer, y de ahí deriva la acción que debemos de tomar, ¿no? Si crecen, pudiéramos eliminarnos, o si ya están, tal vez en una zona que nos incomode, ¿no? Tal vez en axila, ¿no? Y nos incomoda al movimiento o algo, pero en sí son benignos, o sea, incluso los pudiéramos dejar ahí. Erosión, bueno, estas todavía no las vemos. Bueno, si quieren me las salto, ahorita las vemos y nos regresamos a esta. Úlcera, y bueno, esta sí. Entonces, escama. Entonces, bueno, creo que casi no se alcanza a ver, pero bueno, les digo, es una generación extra de estratos córneos, ¿no? Entonces, se descama o se desprenden estas escamas, ¿no? Costra
Igual, bueno, creo que así no se ve, pero sobre todo son estos puntitos que van a tender a caerse, a eliminarse, ¿no? Posterior a una lesión o posterior a una, probablemente a una lesión primaria. Cicatriz, ¿no? Esta es una cicatriz, yo la veo muy, no, o sea, no la veo queloide, ¿no? Se ve claramente donde hubo una lesión o donde se perdió la continuidad de la piel. Y bueno, esta es la típica cicatriz, pero se puede llamar cicatriz o marca. Y hablar de cicatriz o marca también puede recibir el nombre aquellas lesiones que, por ejemplo, este paciente, sobre todo esta, seguramente le va a dejar alguna marca, ¿no? Entonces también pudiera llegar a recibir, cuando se le quite el goma, el nombre de cicatriz o de marca. Ujú. Y liquenificación, ahora sí, sí pudiera ser, bueno, también puede ser posterior al rascado, ahorita vamos a ver estas tres. ¿Sale? Hasta acá hay dudas. Entonces, bueno, las lesiones que faltan se llaman, o la clasificación es soluciones de continuidad, es decir, la piel continua se cortó, ¿no? O sea, se perdió esa continuidad que hay en la piel. Entonces, pues sí, puede ser posterior a muchas cosas, posterior a una patología, incluso posterior a un accidente, cortarnos un trauma, ¿no? Entonces, la primera es erosión, bueno, erosión, úlcera y escara. Esa es la evolución de una lesión por decúbito, ¿no? Entonces, primero, no, pensemos en un paciente postrado, ¿no? Entonces, o en un paciente, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Entonces, pues la mayor parte del tiempo, región glútea está en contacto, pues, con la silla donde está, ¿no? Entonces puede llegar a tener erosión, sería lo primero que va a pasar. Se pierde la epidermis y si esto se arregla, no va a dejar cicatriz, no hay ningún problema. Pero si esto sigue evolucionando, va a haber una úlcera. Se pierde tanto epidermis como dermis y ahora sí va a dejar una cicatriz, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos. Esta es una erosión, ¿no? Esto, o sea, casi imperceptible. De aquí ya úlcera, vean cómo ya se perdió epidermis y dermis. Y lo que estaríamos viendo aquí sería tejido hipodérmico y además tejido de granulación que está tratando de subsanar pues esa piel, bueno, no piel, más bien ese ya tejido expuesto, ¿no? Y si esto sigue, ¿cuál sería erosión úlcera hasta llegar a necrosis, ¿no? Que sería la escara. Entonces, esas son las tres partes evolutivas de una lesión por presión, ¿no? Después tenemos, bueno, pero ese es un ejemplo, pero pudieran aparecernos por cualquier otra cosa, ¿no? Una úlcera, o sea, pudiera aparecernos también por cualquier otro origen, ¿no? Eh, Después tenemos excoriación. Excoriación es la lesión secundaria rascado, entonces es bien perceptible, sobre todo por ejemplo, en una psoriasis, en un proceso alérgico, se quita la lesión elemental de la alergia o de esa alteración inmune, pero me deja la escoriación, ¿no? Y la escoriación ya secundaria rascado ya se queda ahí, pues para siempre, ¿no? Igual como una marca. Y una fisura es una hendidura por hiperkeratosis. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de la hendidura hay una producción excesiva de tipo patológico de queratocitos, dejando una hendidura, es decir, la hendidura pareciera ser la piel sana, pero alrededor de la hendidura hay una hiperkeratosis, ¿no? Eso es una fisura. Aquí tenemos, bueno, aquí no tenemos, sí, aquí está, mira, esta es una fisura, ¿no? Por ejemplo, aquí probablemente, esta sí pudiéramos verla ahora sí, parasitosis, ¿no? Como nos decía su compañera, ahí sí podríamos llegar a ver, fisuras, ¿sale? Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? Doctor, Ujú. bueno, primero mi compañera Martel. No, yo no tengo dudas, adelante. Yo tengo una duda sobre la excoriación. En este caso podría ser
o se relaciona con una cicatriz o cuál sería la diferencia entre las dos, porque dijo que ambas dejaban marca, ¿no? Es una escoriación, tú ves en la piel literal las huellas de rascado. O sea, si ahorita las huellas de rascado se ven así, llamémoslas así como las uñas, ¿no? Y una cicatriz pues se ve cómo se perdió, te cortaste y nada más se ve ahí donde se trató de arreglar la pérdida de continuidad de la piel, ¿no? Esa sería la diferencia. Ah, ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Sí, a mí me sigue sin quedar claro lo que es una liquenificación. Liquenificación es algo parecido, bueno, más bien déjame te pongo la imagen. Espérame. Se quitó, ¿verdad? ¿Por qué se quitó? Sí. Sí, doctor. Bueno, la liquenificación es generalmente es causada por una deshidratación de la piel, ¿no? Entonces aquí está la imagen, ¿no? Entonces son esos, por ejemplo, aquí este es típico, ¿no? Como han visto esos pies como pues muy escamosos, por así decirlo, o muy rugosos. ¿Qué pasó? Pues esta parte de la piel sufrió deshidratación, ¿no? Tal vez por estar descalzo, ¿no? Por muchas situaciones. O sea, nosotros al tener nuestros pies cubiertos, pues relativamente mantenemos esta humedad y cierta hidratación. Pero aquí sí estamos, bueno, un paciente, por ejemplo, descalzo, ¿no? Han visto cómo tienen las plantas de los pies como muy resecas, eso sería liquenificación, ¿no? Una pérdida, bueno, no sí, una pérdida de hidratación y esto hace un daño, sobre todo a nivel epidérmico, que sí pudiera, bueno, dependiendo de la gravedad, pudiera ser reversible o no. Esa sería una liquenificación. Bueno, generalmente da en ¿Es pies, pero como un engrosamiento de la piel entonces? un ¿O? engrosamiento de la piel, exactamente. Ah, Justamente se engruesa como compensación por por el estímulo que está recibiendo, ¿no? O la presión que está recibiendo, ¿no? La podemos ok. encontrar también incluso en codos, en pies, son zonas donde más las podemos encontrar. Y justo si las hidratamos, revertimos un poquito la liquenificación con cremas, ¿no? Ok, gracias, doctor. Bueno, les voy a pasar lista, denme un segundito. ¿O alguna otra duda? No, doctor. Bueno, entonces su examen va a venir hasta acá, ¿no? Hasta lo que vimos el día de hoy. Si quieren checar que ya está cargada la presentación en archivos, ¿no? En este equipo. Entonces, Aguirre Vargas, Salazar Martínez, Presente. De Lucio Hernández, Presente, doctor. Leiva Ávila, Presente, doctor. Buenos días. Cortés Camacho, Presente, doctor. Fuentes Meléndez, Presente, doctor. López Reyes, Presente, doctor. De Luna Vega, Presente, doctor. González Tenorio, Presente, doctor. Ángeles Galicia, Presente, doctor. Estrada Sandoval, Presente, doctor. Martínez Fuentes, Presente, doctor. Hernández García, Luis Pichardo, Aguilar Presente, Macías, doctor. Presente, doctor. Teurel Rostand, Presente. Doctor, ¿no? soy Hernández García, es que no me dejaba abrir mi micrófono, se trabó esta cosa. Ok. Teurel Rostand, Presente. Flores de Paz, Presente. Agüero Espinosa, Presente, doctor. Martel Gutiérrez,
Presente. Zaragoza Domínguez. Presente. Hernández González. Presente. Franco Coria. Presente. Reyes Aguilar. Presente. Jiménez Álvarez. Presente, doctor. Buenos días. López Vélez. Cabrera Torres. ¿Dijo López Vélez? ¿Mm? Ah, presente. Pérez Morales. Presente Cabrera Torres. Ok. Pérez Morales. Hernández Aguilar. Presente Hernández Aguilar. Constantino González. Aguilar Maldonado. Presente, Aguilar Maldonado. Ok, me faltó alguien en la lista. Mi doctor Ramos Prado. Doctora, perdón. Doctor, me comenta Jimena Constantino que no prendía su micrófono. Ok. Doctor, Ujú. se me fue el internet, pero ya estoy aquí otra vez. ¿Cuál es tu nombre completo? Aguirre Vargas, Alondra Daniela. Ah, ok. Bueno, entonces les voy a compartir el cuestionario de esta semana. Un segundo. Entonces, bueno, sería el 5 y es de lesiones secundarias ahora. ¿Sale? Entonces, parecida a lo que hicimos la clase pasada, pero ahora de secundarias. Entonces, hay que hacer un atlas, ¿no? Bueno, entonces debe incluir nombre, imagen y patología donde se pueden encontrar. ¿De cuáles lesiones elementales secundarias de la... Ahorita les digo, por lo menos... Sí, bueno, de las que revisamos, ¿no? Que son escama, costra, escara y erosión, úlcera, escoriación y fisura. Entonces son 7, son las que tenemos aquí marcadas en la presentación, que ya tienen diapositiva 24 y diapositiva 26. ¿Sale? Imagen, el nombre de la lesión y dónde las podemos encontrar. Bueno, patologías, ¿no? Entonces, bueno, vence mañana junto con su práctica que es en equipo. ¿Hay dudas, preguntas? Bueno, entonces, los veo la próxima, la miércoles, ¿no? Los veo el miércoles. Vamos a revisar como sus calificaciones de prácticas y ya el viernes los veo de hoy en 8 para el examen, ¿no? Entonces, para que se conecten a tiempo el viernes para que tengan todo el tiempo para su examen. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctor. Doctor, ¿la presentación la va a subir a archivos? Ya la subí a archivos, ya les dije. Ah, ok, gracias. Entonces, si quieren, corroboren que ya esté, pero ya debería de estar. Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy. Los veo entonces la próxima semana. Hasta luego, doctor. Tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.